Buen día, profesor y compañeros todos. Bueno, quien les habla, Rodrigo Bustamante, del día de hoy les va a hablar acerca del conocimiento de los aspectos legales del ejercicio profesional de la medicina veterinaria en el Perú, en base a una encuesta realizada en el presente. Bien, como parte de la introducción, si bien es cierto, a lo largo de los años, las ciencias han ido evolucionando. Y una de esas ciencias es la medicina veterinaria que durante el tiempo se ha ido destacando en varias áreas, principalmente siendo en sanidad y en productividad. En sanidad, en lo particular, para ver el tema de enfermedades, valga la redundancia, dando la terminología sanidad, y en la parte productiva, en el caso de evaluar a los animales de producción. Eh, en sí, el rol que cumple el profesional, si bien es cierto, ha ido adjuntando sobre la profesión una serie de estrategias para frenar problemas de impacto, ya sea de tipo ambientales, sociales y posteriormente económicos, hablando ya sea en lo productivo, por ejemplo. Si bien es cierto, un claro ejemplo que podríamos plantear aquí es la pandemia del año 2020, ¿no? Y hoy en día, pues podríamos mencionar a la influenza aviar como un claro ejemplo en nuestro país. Es por ello que es importante y de vital eh, importancia, valga la redundancia, eh, conocer las habilidades del médico veterinario, ¿no? Que como principal objetivo tiene el velar por la salud pública, al igual que la de los animales. Esto más que todo en base a proporcionar una atención de alta calidad, ya sea manteniendo la seguridad y sobre todo el bienestar sobre sus pacientes, y más aún sobre la población, ¿no? Del mismo modo, es importante brindar o dar permisos para la salida de alimentos, por ejemplo, de derivados animales hacia el mercado, esto en la parte productiva, ¿no? Que pues esté regido por una serie de normas que, bueno, están planteadas por parte del Estado y por parte de las principales entidades, ¿no? Bueno, es importante hoy en día que las personas a lo largo del país hablando como Perú, que conozcan la idea actual de la ciudadanía, de la labor que ejerce el médico veterinario, esto por parte de los saberes eh, de la ciudadanía sobre la profesión, ¿no? Por ello, en el presente, vamos a conocer e identificar factores que puedan ser tomados como ventajas, al igual que como desventajas, sobre la capacidad que ejerce el profesional, en el caso para la medicina veterinaria, frente a la normativa regida por el Estado y sus principales entidades y dirigentes. Un claro ejemplo viene a ser el Servicio Nacional de Sanidad Agraria, ¿no? Como lo es el SENASA, que tiene una serie de normas en las diferentes áreas. Del mismo modo, acá estoy recalcando la labor que ejerce el Colegio Médico Veterinario sobre las personas o profesionales que son o que se encargan del área de la medicina veterinaria, ¿no? Que deben cumplir cierta normativa para poder ejercer la profesión. Bien, en el caso de la justificación del presente trabajo es dar a conocer si la población encuestada pues tiene un criterio acerca de los aspectos legales del ejercicio del médico veterinario en el país, ¿no? De tal manera nos va a permitir buscar o llevar a cabo o dar a conocer, plantear concientización aquí y posterior actuar de las personas sobre la mala praxis, sobre el mal ejercicio veterinario, ¿no? Es importante conocer cuál es el punto de vista en el caso de estas situaciones que se van suscitando día a día, ¿no? Y es importante también valorar la labor del ejercicio del médico veterinario, como ya lo mencioné, dentro del área de sanidad, como del área de la productividad, abordando otras áreas, ¿no? Sea ambiental y sea económico. Bien, hablando de una problemática, si bien es cierto, acá pues lo estoy dividiendo en tres puntos importantes,
El primero es considerar a la informalidad que se vive hoy en día, ¿no? Esto por varias personas que no logran obtener el título o que se quedan estancadas y quieren de tal manera, digamos, entre comillas, generar ingresos a través de los conocimientos no tan exactos que han ido dándose o han ido conociendo a lo largo de su carrera, ¿no? Pero si bien es cierto, esta mala praxis o esta irresponsabilidad por parte de estas personas puede traer consigo consecuencias fatales sobre la sanidad en sí de los pacientes, ¿no? Del mismo modo, también la labor del médico veterinario puede ser vista como interés propio de algunos empresarios y también del mismo veterinario que trata de ser empresario, porque buscan lucrar algunos con esta labor, ¿no? Por ejemplo, en el área de producción o en el área de venta de animales o también de los derivados de animales, sea carnes, huevos, lácteos, en mercados, en grandes supermercados, en las cuales se debe regir o debe, el médico veterinario debe regir, se deben regir estas normas sobre estas y no se deben hacer malos ejercicios que busquen solamente el interés, ¿no? Entonces, sin un control o una correcta legislación, sin una normativa, si no hubiesen normas, entonces puede generar un daño en sí sobre la salud pública, ¿no? Y puede contribuir a la expansión quizá de enfermedades, no quizá, contribuye a la expansión de la aparición de alguna enfermedad zoonótica, ¿no? Que puede poner en riesgo a la población en general. En el caso de los materiales y métodos, para este trabajo se realizó el uso de una entrevista alrededor del país para poder conocer, analizar y posteriormente evaluar qué tan cuánto conoce la población sobre las leyes que son regidas por el Estado y por la labor misma que ejerce el médico veterinario, ¿no? Para ello lo que se usó pues es un Google encuesta que estaba pues con una serie de preguntas, 12 para ser exactos, proporcionadas por el docente, un Excel para poder adjuntar los datos y poder crear gráficos para que se pueda visualizar de cuán conoce la gente y pues un Word para poder adjuntar la información y poder presentar y dar a conocer a las personas para que puedan leer un poco de esto, un poco del tema. Bueno, en el caso del análisis, es importante acá mencionar que la obtención de los resultados, después, en este caso, de haberse desarrollado la encuesta, esto principalmente con ayuda de los gráficos en base a porcentajes y frecuencias, como ya lo mencioné, nos va a permitir tener una visión de las personas, ¿no? Frente a la legislación en relación a la del médico veterinario. También conocer el desconocimiento de ciertos temas con relación a la carrera o al rol que cumple el mismo. Entonces, vamos con los resultados. La primera pregunta fue la edad de los años del encuestado, ¿no? Hubo de 18 a 25 años, de 26 a 30, de 31 a 40, de 41 a 50 y por último de 51 a 70. En este gráfico de torta podemos ver que el 50% de personas encuestadas en sí fueron personas de la edad de 18 a 25 años, ¿no? Para el otro caso, hablando ya del 30%, se logró determinar que dentro de este 30% hubieron personas de entre de 31 a 40 años, 51 a 70 y 26 a 30. Y el 20% que fueron personas de 41 a 50 años. En cuanto a la provincia del encuestado, se logró identificar en sí que la gran mayoría de los encuestados provienen de la provincia de San Martín, en sí el departamento de San Martín para ser exactos, del país, de la selva, en la selva del país. Luego le sigue Lima con un 40% y por último le sigue el Callao con un 10% de la muestra con la que se trabajó. En el caso del distrito del encuestado o de donde vive la persona encuestada, se tomó en consideración 5 distritos, ¿no?
Santiago de Surco, Barranco, Bellavista, Tarapoto y Jesús María, de los cuales pertenecen o viven en estas personas que fueron encuestadas, ¿no? Y pues en la gran mayoría, Tarapoto tuvo un 50% de las personas que fueron encuestadas, Santiago de Surco con un 20%, Barranco, Bellavista y Jesús María con un 10%. En cuanto al grado de instrucción del encuestado, se logró determinar que el 60% de los encuestados cuentan con estudios superiores. Luego, pues, están los de secundaria con un 20% y sucesivamente también los universitarios con un 20%. En el caso de la ocupación principal del encuestado, se identificó que el 40% en sí de la población encuestada son profesionales, ¿no? Sean veterinarios, sean médicos humanos, ingenieros, abogados, educadores, administradores, ¿no? En este caso, el 30% pues mencionó que tiene otro tipo de ocupación laboral, pero de igual forma predominó en gran escala a diferencia de las otras ocupaciones laborales, ¿no? Que ejercen los demás encuestados, ¿no? Por ejemplo, por otro lado, los vendedores dependientes ocupan un 20%, y los negociantes independientes ocupan un 10%, ¿no? Hablando ya pues de personas que se dedican a otras áreas, sea carpintería, albañilería, jardinería. En el caso de la pregunta de todos estos encuestados, si conoce algún médico veterinario, pues se logró precisar en cierta manera que el 100% de estas personas encuestadas conocen a un médico veterinario personalmente, ¿no? Porque se puede decir que gran parte de estas personas encuestadas, pues, tenían mascotas. Y del mismo modo también conocían médicos veterinarios a través de familiares o amigos que tienen mascotas. La pregunta 7 fue, ¿sabe usted cómo identificar si un médico veterinario realmente lo es y está ejerciendo legalmente? Pues en su mayoría se pudo delimitar que el 80% de la población encuestada puede identificar si la persona está realmente este, ejerciendo de manera correcta, ¿no? Asimismo, que verdaderamente hablando es un médico veterinario, aunque aquí en los resultados se dice que el 20% no tiene idea o conocimiento de cómo se puede identificar a un médico veterinario realmente, o sea, hablando de manera real, y si ejerce la profesión de forma legal. En el caso de la pregunta 8, bueno, si las personas respondieron sí, ¿cómo lo identifica? Y si respondió no, ¿cómo creo que lo podría identificar? En este caso, se logró reconocer que el 60% logra identificar al médico veterinario verificando en la página del Colegio Médico Veterinario del Perú y ver si está habilitado para poder ejercer. Por otro lado, el 10% de las demás personas mencionan que un 10% le pregunta dónde estudió, un 10% pide referencias a otras personas y el otro 10% pues busca el título en el consultorio. Ya. En el caso de la pregunta, si usted identificara a una persona que está ejerciendo ilegalmente la medicina veterinaria, ¿lo denunciaría? Pues de toda la muestra, el 100% o de todos los encuestados, el 100% mencionó que sí, sí se denunciaría. Donde cree o sabe que se presentan las denuncias por ejercicio ilegal de la medicina veterinaria, el 60% de las personas encuestadas presentaron sus respectivas denuncias en la comisaría, ¿no? En caso de presenciar el ejercicio ilegal de la profesión. Por otro lado, el 30% presentaría su denuncia en el Colegio Médico Veterinario del Perú. Y por último, el 10% lo haría en una municipalidad o en la municipalidad de donde vive. ¿Sabe cuál es la pena por ejercer ilegalmente la medicina veterinaria? El 90% de las personas encuestadas no supo y el 10% pues tenía un conocimiento o cierto conocimiento sobre la pena por ejercer ilegalmente la carrera.
En el caso de esta pregunta, si respondió sí, responda cuál es la pena por ejercer ilegalmente la medicina veterinaria. Y si respondió no, ¿cuál creería que puede ser la pena por ejercer ilegalmente la carrera, no? En este caso, se pudo determinar que el 20% de las personas encuestadas mencionan que las personas que ejercen ilegalmente la medicina veterinaria tienen solo una pena de cárcel. De igual forma, viéndose en el gráfico, el 20% menciona que la pena por ejercer de manera ilegal la medicina debería ser una multa y clausura de su consultorio. Por otro lado, el 10% de las personas mencionan que podrían ser expulsados estas personas que ejercen de manera ilegal del Colegio Médico Veterinario del Perú. En cuanto a la presentación de todos estos resultados, llegamos a las conclusiones. Entonces, se puede concluir que por medio de la encuesta en sí sobre el conocimiento de los aspectos legales del ejercicio profesional de la medicina veterinaria, o sea que si las personas, podríamos decir que estas personas encuestadas sí cuentan con un conocido que sea médico veterinario, ¿no? Ya que pudimos ver en los primeros gráficos que representaba el 100% de que sí conocían personalmente a un médico veterinario. De tal manera, el 80% de las personas encuestadas sí puede o logra identificar a un médico veterinario real, ¿no? Del mismo modo, tan solo el 20%, como bien se vio, no es capaz de reconocerlo, ¿no? En caso de tomar acciones legales, el 100% dijo que sí tomaría acciones legales por una mala praxis, ¿no? Y por otro lado, el 90% de las personas en sí no tiene ningún conocimiento en sí sobre la pena, o sea, sobre cuál es el castigo por ejercer ilegalmente la medicina veterinaria, ¿no? Por ende, pues, el 20% de las personas mencionan que las personas que ejercen ilegalmente la carrera tienen solo una pena de cárcel y posteriormente expulsión del Colegio Médico Veterinario del Perú, siendo esta la respuesta de mayor frecuencia al responderla, ¿no? Entonces, podemos llegar a la conclusión en el presente trabajo de investigación que gran parte de la población no tiene conocimientos certeros sobre el ejercicio de la medicina veterinaria, ¿no? Y también no saben cuál es la pena por ejercer ilegalmente la carrera. Entonces, para ello, lo que yo estoy planteando es que en base a esta encuesta, nosotros podemos, sí, hacer ciertas recomendaciones, ¿no? Y dar más a conocer a las personas sobre la normativa y sobre las leyes que deben tener a consideración, sí, conocer un poco más aún el profesional para poder ver si la práctica es buena o no, siempre y cuando no se ejerza de manera ilegal. Entonces, en sí, por medio de esta encuesta, se pudo conocer cuánto se conoce el ejercicio de la medicina, como lo estuve mencionando, ¿no? Entonces, podríamos decir que nos da un gran impulso, pues, para realizar campañas informativas, dar a conocer a las personas sobre los aspectos legales en sí del ejercicio veterinario, eh, ya que en sí, en cierta manera, beneficiaría a la población, ¿no? Que tiene bajo tenencia, por ejemplo, una mascota. También beneficiaría a las municipalidades para que también puedan estar un poco, este, informadas, ¿no? Y también estas, durante su labor e inspecciones, porque también lo hacen, puedan ponerle en fin a la práctica o al ejercicio ilegal en caso ciertas veterinarias no tengan un permiso, ¿no? Que es muy importante que estas veterinarias cuenten con un permiso por parte de la municipalidad, ¿no? Del mismo modo, poner en fin al ejercicio médico veterinario, al ejercicio ilegal del médico veterinario, ¿no? Para de tal manera no poner en riesgo a la salud animal. Y muy importante, y creo que es nuestra labor, como ya lo mencioné principalmente, de que el médico veterinario
trabaja sobre varias áreas, principalmente, por ejemplo, digamos, en el área ambiental, en el social y sobre todo en el económico. Es por ello también que no debemos poner en riesgo la salud de las personas. Y bueno, eso sería todo por medio del presente trabajo de investigación. Muchas gracias por su atención. Espero les haya ayudado en cierta manera la encuesta realizada, los resultados arrojados realizados y siempre mantenernos informados y conocer sobre el ejercicio ilegal de estas personas que lo que único que buscan es lucrar realizando estas malas praxis. Muchas gracias y que tengan un buen día.